Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 15 a 21. Y el Evangelio de hoy termina con una de esas frases lapidarias de Jesús que han marcado la historia. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero pensemos un momento en qué es lo que provocó esta declaración. Un día, dos grupos políticos en lucha entre ellos, pero unidos contra Jesús, los fariseos y los herodianos, mandaron una especie de delegación a preguntarle a Cristo: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? El Evangelio nota que querían hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas para tener de qué acusarlo. Y Jesús, que lo entendió perfectamente, respondió: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Vamos a ver, ¿dónde estaba la trampa? La trampa estaba en la composición de la delegación, porque los fariseos eran nacionalistas, secretamente hostiles al poder romano, mientras que los herodianos eran del partido de Herodes. Por el contrario, eran colaboracionistas y apoyaban el poder romano. Por lo tanto, si Jesús respondía: sí, es lícito pagar el tributo, pues se le ponían contra él todas las multitudes que eran hostiles a la ocupación extranjera y se hubiera encontrado aislado. Pero si respondía: no, no es lícito pagar el tributo, los herodianos podían acusarlo ante el procurador romano de que estaba incitando a la rebelión. Y Jesús tira esos planes con una respuesta que coloca el problema en un nivel infinitamente más profundo y universal. Ya no más o César o Dios, sino el uno y el otro, cada uno en su lugar. Haciéndoles sacar del bolsillo a sus interlocutores una moneda con la imagen del César, Jesús los obliga a admitir implícitamente que también ellos estaban usando la moneda romana como método de cambio y que sacaban una ventaja de algo que venía del poder imperial. Pero todo esto es el comienzo de la separación entre religión y política, que hasta entonces era inseparable en todos los pueblos. Los hebreos estaban acostumbrados a concebir el futuro reino de Dios instaurado por el Mesías como una teocracia, es decir, como un gobierno directo de Dios sobre toda la tierra a través de su pueblo. En cambio, ahora la palabra de Cristo revela un reino de Dios que está en este mundo, pero que no es de este mundo, que camina en una longitud de onda diferente y por eso puede coexistir con cualquier otro régimen de tipo sacral o de tipo laico. Pero se revelan así dos tipos cualitativamente diferentes de soberanía de Dios sobre el mundo. La soberanía espiritual, que constituye el reino de Dios y que Él ejerce directamente a través de Cristo, y la soberanía temporal o política que Dios ejerce indirectamente, confiándola a la libre elección de las personas o al juego de las causas segundas. César y Dios ya no están en el mismo plano. También porque César depende de Dios y debe darle cuentas a él. En la palabra de Dios se lee esta advertencia a los soberanos y a los reyes, que vale naturalmente también para los hombres políticos de hoy. Escuchen, reyes, su soberanía proviene del Señor, el cual examinará sus obras. Los poderosos serán controlados estrictamente, dice el libro La Sabiduría en el capítulo 6. Por lo tanto, den al César lo que es del César significa: den al César aquello que Dios mismo quiere que sea dado al César. Es Dios el soberano último de todos, incluido el César. Nosotros no estamos divididos por una doble pertenencia, no estamos obligados a servir a dos dueños, dos patrones. El cristiano es libre de obedecer al Estado, pero también de resistir si el Estado se pone contra Dios y contra su ley. Y en este caso no vale invocar el principio de la orden recibida de los superiores, como han hecho en el tribunal los responsables de algunos crímenes de guerra. Antes que a los hombres hay que obedecer a Dios y a la propia conciencia. No se puede dar a César el alma que es de Dios.
Y el primero que saca las conclusiones prácticas de esta enseñanza de Cristo es San Pablo, que escribe en la carta a los Romanos capítulo 13, cada uno esté sometido a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad si no viene de Dios. Por lo tanto, quien se opone a la autoridad se opone a la orden establecida por Dios. Por esto también ustedes deben pagar los tributos, porque aquellos que se dedican a esta tarea son funcionarios de Dios. Es impresionante notar que San Pablo inculca esta lealtad no hacia un Estado cristiano que favorece a la Iglesia, sino hacia un poder pagano que la está persiguiendo a muerte. Pagar lealmente los impuestos para un cristiano, pero pienso también para toda persona honesta, es un deber de justicia y por lo tanto una obligación de conciencia, porque garantizando el orden público, el comercio y otra serie de otros servicios, el Estado da al ciudadano algo por lo cual tiene derecho a una contrapartida, para poder continuar a ofrecer esos mismos servicios. Por lo tanto, la evasión fiscal, cuando alcanza ciertas proporciones, nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, es un pecado mortal, como cualquier otro robo grave. Y es un robo que no se le hace al Estado, que pensamos el Estado no es nadie. No, se le hace a la comunidad, es decir, a todos. Y esto supone naturalmente que también el Estado sea justo y equitativo al imponer los impuestos. Es interesante notar cómo se desarrollaron, desde el punto de vista histórico, las relaciones entre los cristianos y la política en los primeros siglos. Al comienzo, durante casi 3 siglos, los cristianos no tomaron parte en la actividad política. También, por una parte, porque su interés estaba concentrado en construir el reino de Dios, pero sobre todo porque el Estado no lo permitía, porque estaban perseguidos por el imperio, vivían en diáspora. Un escritor de aquel periodo decía: lo que el alma es en el cuerpo, los cristianos lo son en el mundo. El alma está diseminada, es decir, en diáspora, en todos los miembros del cuerpo. Los cristianos están en todas las ciudades del mundo. Son del mundo, pero no están en el mundo, pero no son del mundo. Esto escribe la carta a Diogneto. Después, en el año 313, con el famoso edicto de Constantino, los cristianos no solo fueron tolerados, sino que en poco tiempo también llegaron al poder, y el imperio se hizo cristiano. Y esto trajo beneficios, sí, como la libertad de culto, la posibilidad nueva de evangelización, un resanamiento moral de la familia, una atención a las categorías más necesitadas, pero también trajo riesgos graves, compromisos con el mundo, intolerancia, abusos de poder, abandono de la sencillez y de la radicalidad evangélica, tanto que muchos, para liberarse de este estado de cosas, empezaron a huir de las ciudades y a refugiarse en el desierto, y así nació el monaquismo, los monjes. Tanto sabemos que los inconvenientes que nacen a la larga cuando hay un abrazo estrecho entre lo de César y lo de Dios, entre religión y política. Y esto puede traer una falta de confianza en la misión de la Iglesia, un resentimiento y obstáculos que crean a la evangelización y a la reconciliación de los. Hemos vuelto hoy de una manera a la situación de los primeros cristianos, una situación de diáspora en la que los cristianos están diseminados en todas las varias realidades y componentes políticos de la sociedad. A unos les gusta un partido, a otros otro, con la posibilidad de ser, de una manera diferente, pero más humilde, pero quizá no menos eficaz, ser sal de la tierra y ser levadura en la masa. En esta situación, la colaboración de los cristianos a la construcción de una sociedad justa y pacífica tiene lugar alrededor de valores comunes como la familia, la defensa de la vida, la solidaridad con los más pobres, la paz. Pero hay otro ámbito en el que los cristianos deberíamos dar una contribución más incisiva en la política, que no es tanto en los contenidos cuanto en los métodos, en el estilo. Hay que quitarle veneno al clima de continua lucha. Hay que volver a traer a las relaciones sociales un mayor respeto, una mayor dignidad. Respeto del prójimo, humildad, mansedumbre, son siempre características que un discípulo de Cristo debe llevar a todas las cosas, incluso a la política. Porque es indigno de un cristiano andar continuamente insultando, con sarcasmos, con luchas, con los adversarios. Dice Jesús que uno dice a su hermano, le llama estúpido, es reo de la gehenna, del fuego, que será de muchas personas, políticos y no políticos. La grandeza de un hombre político, una persona política, se mide sobre todo por su capacidad de dejar que pasen en un segundo lugar los propios intereses privados respecto al bien público. Se llaman políticos porque viene de polis, la ciudad, el Estado. No piensan tanto en su familia o en su partido. ¿Qué
lugar pueden tener el problema de millones de personas que no tienen trabajo o todos los demás problemas de los ciudadanos en el corazón de hombres políticos que están continuamente comprometidos a defender sus intereses y a polemizar con todo el mundo por cuestiones muchas veces personales. Es verdad que hay excepciones, tanto entre los católicos como entre los no católicos, pero son demasiado pocas. Y la culpa también es nuestra, porque no pedimos, no rezamos suficientemente por las personas que están en el gobierno. Nos limitamos a criticarlos y esto no cambia nada. Decía San Pablo a su discípulo Timoteo: te recomiendo ante todo que se hagan oraciones, súplicas por todos los hombres, por los reyes y por aquellos que están en el poder, para que podamos transcurrir una vida calma y tranquila con toda piedad y dignidad. Y yo quiero preguntar hoy, ¿lo hacemos nosotros? Porque no es solo con el voto que un cristiano puede contribuir a resanar la vida política, también con la oración. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo.